Y a continuación empezamos a platicar respecto de lo que es el libro primero de este Código Nacional. Las disposiciones de este Código Nacional son de orden público, interés social y observancia general en todo territorio nacional. Tienen por objeto establecer la regulación procesal y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. La estructura del Código Nacional actual cambia respecto de la que presenta el Código Federal y el Código Adjetivo de la Ciudad de México y la mayoría de las entidades federativas. No obstante, las instituciones jurídicas en cuanto a las disposiciones generales son prácticamente las mismas, adecuándolas a la nueva naturaleza del Código Nacional. En el Código Nacional se privilegia la oralidad, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y en todos los procesos, así como en la regulación de los medios digitales como herramientas indispensables para hacer realidad una justicia pronta y completa. En los principios que regirán tanto en materia civil como familiar, se le da especial atención al interés superior de la infancia, juzgar con perspectiva de género y equidad y accesibilidad a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Se armonizan los principios y se distingue su vigencia de manera más genérica, es decir, se amplía el catálogo de principios de manera que se hace prevalecer, por ejemplo, los principios aplicables hasta hoy solo a la materia de familia, a todos los procedimientos contenidos en el Código Nacional cuando los derechos de los infantes están involucrados, por ejemplo. Contiene un glosario de términos muy novedosos. Adelante, por favor. En su artículo segundo refiere términos novedosos tales como grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que se traducen como las personas de núcleos de población que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden desarrollarse en una situación de igualdad respecto de los demás. Audiencia virtual. Cualquier audiencia de las previstas en este Código Nacional que es llevada a cabo a través de una sala virtual, metaverso, cuyo concepto es el espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens y cadenas de bloques. No se espanten, van a ver. Se incluyen también figuras existentes en legislaciones de alguna de las entidades de varias entidades federativas, que han probado su eficacia práctica, como lo es el caso del representante social, como la autoridad administrativa encargada de procurar la legalidad de los asuntos civiles y familiares, así como la representación de la sociedad en los procedimientos del orden e interés público, de acuerdo con la legislación de la entidad federativa. Las más amplias facultades de dirección procesal las tienen como hoy las autoridades jurisdiccionales. En la nueva legislación civil y familiar se dispone textualmente que cuando se trate de comunidades indígenas o afromexicanas, la autoridad jurisdiccional deberá cerciorarse que cuenten con intérprete o traductor, desde luego haciendo esto extensivo a las personas en términos generales que no hablen español ya sean nacionales o extranjeros. Se hace prevalecer la exclusión de formalismos innecesarios y se pondera en todo tiempo la solución de controversias sobre los formalismos, acatando la normatividad constitucional. Se concede especial atención a los beneficios de la justicia alternativa, así como los procedimientos convencionales entre las partes mediante la actuación judicial o a través de mediadores, de acuerdo con lo que se señale en la normatividad sustantiva de cada entidad de la República. Las acciones y excepciones procesales se mantienen en una muy similar forma a la que hoy se prescriben en los códigos procesales, solo se modifican para adecuarlas a la nueva naturaleza del Código Nacional. Se presenta en este cuerpo normativo una clasificación más puntual y detallada de las acciones, dando importancia que les corresponde a esta figura jurídica con la que inicia todo procedimiento. Las excepciones
son presentadas de manera más estructurada, haciendo una referencia más fácil y rápida. De manera específica, las acciones en particular y excepciones procesales y perentorias se mantienen también con la base que hoy se encuentra en las legislaciones adjetivas, con los únicos cambios que pudieran ser necesarios para su adecuación al sistema oral. Se establece la suplencia en el procedimiento a favor de los integrantes de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, lo que resultó de la escucha otorgada a varios sectores de la población cuyas inquietudes enriquecieron el texto de este código que se presenta. La suplencia deja de ser limitada a la materia familiar y se hace extensiva a personas integrantes de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad en todos los rubros de esta codificación adjetiva nacional, lo que refleja el acatamiento puntual a las disposiciones convencionales en materia de derechos humanos. Se hacen aplicables las reglas y principios del juicio oral en todo lo que resulte compatible, al tiempo en que se procura su armonización con legislación sustantiva de cada entidad federativa, y a lo largo del cuerpo normativo prevalece el lenguaje incluyente que se buscó en toda forma el trato no diferenciado a los justiciables mediante el respeto a sus diferencias y el reconocimiento de sus derechos. Se da paso al trámite mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación con el objetivo de hacer una realidad la justicia pronta y completa. En cuanto a la competencia se presenta como objetiva y subjetiva, pero en términos generales continúa el mismo formato y reglas que la rigen en la actualidad, haciendo los ajustes pertinentes a la nueva naturaleza del código que hoy presentamos. Para la fijación de la competencia se detalla su clasificación y se agrega un capítulo de conflictos competenciales. En la recusación también se presenta de forma similar a la que actualmente rige, con las adecuaciones propias del nuevo ordenamiento, y se le da una nueva estructura que especifica para quienes pueden hacer uso del recurso, autoridades jurisdiccionales que pueden conocer del asunto, cuando se considera inadmisible y, por supuesto, los casos en que se daría lugar a su desechamiento. Esto es todo en cuanto al libro primero. Muchas gracias. Justamente este segundo libro tiene ese objetivo, generar una homologación a partir de reglas comunes de los procedimientos civiles y familiares, pero a partir de un modelo o de juicio tipo que es un juicio oral. Ese juicio o reglas comunes del juicio oral se regulan en este libro segundo, por eso es uno de los libros más extensos que vamos a dividir en la exposición en dos. Esta es la primera parte que les estoy diciendo. Y entonces es eso, ¿cuáles son las propuestas de cuáles son las innovaciones que tiene este segundo libro? Pues la primera, en cuanto a actuaciones y resoluciones judiciales, lo que estamos proponiendo es que, por ejemplo, en caso de pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas, la autoridad de oficio pueda designar traductores o una persona traductora y que realice una versión sintetizada en esta lengua. En el caso de las personas con discapacidad se podrán designar a personas de apoyo, incluso intérpretes de lenguas de señas mexicanas, y que sus resoluciones deban facilitárseles en medios y formatos accesibles. Como segundo punto, en el tema de las audiencias hay una innovación que ya les platicaré más a fondo en el tema de justicia digital. Ahí lo que estamos proponiendo es que sean, además de remotas, pues que sean videograbadas y que el juez esté presente en todas ellas, que sea obviamente, como les digo, un procedimiento oral. En cuanto a notificaciones y términos judiciales, ajustándonos a la idea que subyace en esta idea de Código Nacional, lo que estamos proponiendo es reducir los supuestos y especificarlos solamente cuando se va a hacer una notificación personal. La notificación personal básicamente se realiza en el emplazamiento, esa se quedó básicamente como la tenemos, de forma tradicional, y lo novedoso es que en cuanto a la reconvención, esa reconvención sí se puede notificar por medios electrónicos, dado que estamos proponiendo que en los escritos fijatorios de la litis sí se establezca o se señale un correo electrónico. Esto desde luego para agilizar los procesos, porque sabemos que se pueden detener por falta de notificaciones.
En cuanto a los edictos, también proponemos que los edictos sean únicamente digitales y que se publiquen solamente en el medio de comunicación judicial, que básicamente son las listas, pero que no se publiquen en periódicos, lo cual además reduce los costos para las partes. En cuanto a los exhortos, también estamos proponiendo, exhortos, despachos y cartas rogatorias, estamos proponiendo que se tramiten solamente por medios digitales. Y bueno, todos estos cambios propuestos en el segundo libro se orientan a una justicia más tecnológica y rápida, que se adapte a los cambios y responda a las problemáticas de la sociedad. Si la justicia cotidiana no es efectiva, rápida y en especial transparente, entonces no es justicia. La justicia tiene que ser una regla para todas las personas, no una excepción a la norma. En la continuación del libro segundo, las características que van a permear ya la parte de disposiciones generales, tanto para juicio oral en materia civil como en juicio oral para materia familiar. Es realmente un código moderno, pues está permeado de los principios, por ejemplo, con el juzgador debe de verificar un enfoque y una perspectiva de derechos humanos, igual debe de aplicar perspectiva de género en la resolución del conflicto, juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia bajo la óptica de la justicia adaptada, que protege y garantiza los derechos de infancia, el principio de mínima intervención en caso de niñas, niños y adolescentes. Igualmente se prevé la homogeneización de plazos y términos judiciales para todos los procedimientos, es decir, hacerlos más concentrados, utilizamos principio de continuidad y concentración en el procedimiento, la implementación del principio de oralidad e inmediación, no solamente para la primera instancia, sino también para la segunda instancia, la inmediación, la concentración y la continuidad como eje toral durante todo el procedimiento, no solamente en la parte escrita, sino también en la etapa de audiencias y también para la ejecución de las sentencias. La implementación de procedimientos con el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información, mayor intervención de facilitadores, conciliadores y mediadores de los centros de justicia alternativa en los distintos procedimientos judiciales, el fortalecimiento del auxilio judicial por parte de corredores públicos, notarias públicas también en el procedimiento, en los casos de mujeres o niños que sufran algún tipo de violencia, evitar la revictimización en los procedimientos. Y lo mismo sucedería en el caso de niños, niñas, adolescentes que participen en los procedimientos, que no sean victimizados en una segunda ocasión. Igualmente se previenen algunos principios que van a operar para el sistema, principio de adquisición de la prueba, indagación de la prueba, interrogación de la prueba, es decir, esto va a facilitar el tema de la suplencia, son procedimientos altamente supletorios, tanto en materia civil como para la materia familiar. Y hay una distinción en los procedimientos para la declaración de ausencia que rige para la materia civil, como la declaración especial de ausencia para el caso de las leyes especiales de personas desaparecidas. Igualmente en la siguiente, por favor. Ya pasando un poco a materia, en las disposiciones generales del procedimiento, bueno, tenemos reglas comunes en la etapa postulatoria, es decir, escrito inicial de demanda, contestación, desahogo de excepciones y defensas, reconvención, contestación de la reconvención, desahogo de excepciones y defensas de la reconvención, viene por escrito. Con plazos cortos, contestar la demanda 15 días, plazo para la vista de excepciones y defensas 3 días, e inmediatamente el tribunal tendrá que señalar fecha para celebración de la audiencia de juicio en el plazo de 15 días, celebración de audiencia preliminar en el plazo de 15 días. En el caso de allanamiento y rebeldía, las audiencias se reduce el plazo a 10 días únicamente y solo es una audiencia, ya no va a haber una duplicidad de actuaciones procesales. En las reglas comunes de las pruebas, se introducen algunos modelos interesantes de Estados Unidos, Alemania, igualmente de Inglaterra. En el caso específico, por ejemplo, de la prueba confesional, se llama declaración de parte, puede declarar la propia involucrado, sea parte actora, parte demandada, cuando no oferte la contraria a la prueba, directamente puede ahora postular su declaración en el propio tribunal. Esto es un modelo muy americano. En el caso, por ejemplo, de las testimoniales y la pericial, sigue un modelo inglés, es decir, no solamente va a haber el examen directo y contraexamen, esto de las preguntas, las repreguntas, sino va a haber
contrarreinterrogatorio y reinterrogatorio. Es un modelo muy inglés el que acoge ahora el nuevo código. También esto sería para la prueba pericial. La siguiente, por favor. En el caso de la valoración de las pruebas. Bueno, en el caso de la valoración de la prueba se acoge el modelo moderno, que es el del razonamiento, es decir, las pruebas ahora van a, no es que no se razonaran antes, pero ahora se va a exigir una motivación y fundamentación más exhaustiva al operador jurídico cuando lleve a cabo el ejercicio valorativo, ya sea en lo individual o ya sea de manera conjunta. E igualmente este ejercicio se hará tanto en la primera como en la segunda instancia. Me parece que se va hacia el modelo garantista y un poco viene jalando la teoría de Jordi Ferrer, que viene muy avanzado con estos temas, ¿no? En el caso del juicio sumarísimo, ya alguno de los compañeros había comentado, es un procedimiento que va a ser altamente por comparecencia, vamos a tratar de evitar los escritos, tanto de contestación o reconvención en una sola audiencia, en aquellos casos que los consejos de la judicatura de cada entidad federativa así lo determinen. Para la materia civil o familiar van a poder implementar este procedimiento. Es un procedimiento donde viene la parte actora, presenta la comparecencia, el juez radica, dicta medidas provisionales o precautorias, inmediatamente ordena la notificación, señala fecha de audiencia, en esa fecha de audiencia comparece el demandado, contesta la demanda. Después de que contesta la demanda en audiencia, desahogan excepciones y defensas, pueden reconvenir, contestan reconvención, excepciones y defensas, hacen presentación de pruebas, el tribunal en ese momento va a tener que despachar qué pruebas admite, cómo las prepara, señala nueva fecha, audiencia de juicio, dictado de sentencia. ¿Sí? El siguiente libro es el libro tercero, por favor. Bueno, en el libro tercero es la parte medular o sustancial de la justicia civil. Tenemos alrededor de 13 procedimientos que están regulados, hay reglas generales. Igualmente el libro tercero tiene un contenido en relación con medios preparatorios para juicio en general, medios preparatorios de juicio ejecutivo civil, medios preparatorios para juicio arbitral. Tienen una etapa escrita todos estos medios preparatorios. Una vez que el tribunal radica la solicitud, contarán con un plazo de 5 días para llevar a cabo la diligencia correspondiente en sede judicial y esta puede ser preferentemente videograbada. Las constancias que sean videograbadas no van a requerir una reproducción escrita, ¿sí? Exclusivamente se va a enviar el audio y video y no se tendrá la obligación que hacer la reproducción escrita del material que conste en audiencia, esto para dar cumplimiento al artículo 16 y 17 constitucional. Igualmente, el libro se integra en la siguiente, por favor, o las siguientes dos, diligencias preliminares de consignación, providencias precautorias. El trámite igualmente es escrito, hago la consignación correspondiente ante autoridad jurisdiccional o autoridad administrativa según cada poder judicial lo disponga, lleva a cabo la notificación respectiva y se hace la declaratoria de liberación de deuda. Es un trámite que en aquellas entidades federativas, notarios van a poder participar de este procedimiento. Igualmente en el caso de providencias precautorias, aquí se diseña un nuevo sistema. Es un sistema de 2 etapas, es una etapa provisional, hago la solicitud de la providencia precautoria y entonces en el momento que el juez radica, despacha la providencia. ¿Qué tengo que acreditar para la provisional? Tiene por objeto proteger el peligro de demora, subsistiendo sus efectos hasta que se resuelva el otorgamiento en definitiva, no requiere citación de la parte contraria. En el caso de la segunda etapa de estas providencias precautorias es la parte definitiva, ahí sí se va a requerir la citación de la parte contraria, va a haber la implementación, vamos a observar el sistema adversarial como tal, van a poder ofertar pruebas y el tribunal en una audiencia va a concluir con el dictado de la sentencia correspondiente. El libro también contiene, la siguiente por favor, medidas de aseguramiento y jurisdicción voluntaria. En el caso de medidas de aseguramiento, pues la intención es que tiene por objeto mantener una situación de hecho existente, dictándose de forma provisional o definitiva la medida, es decir, va a tener estas 2 etapas. Igualmente, se compone con apego, deslinde, tercerías, tal vez algo muy general para los procedimientos especiales, ejecutivo civil, especial hipotecario, arrendamiento inmobiliario,
e inmatriculación judicial, todos tienen una audiencia. Viene la etapa escrita, se da la contestación de la demanda y en ese momento se señala fecha para celebración de la audiencia de juicio. En esa audiencia de juicio se desahogan pruebas, se dicta sentencia. El tribunal va a explicar, o el juez va a explicar la sentencia y va a contar con un plazo de 2 días para realizar el engrose correspondiente. ¿Sí? La etapa de audiencia, rapidísimo, nada más la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En el caso de la audiencia preliminar, la composición es la ya conocida que hay en otras materias. La audiencia preliminar se celebra en el plazo de 15 días, de puro procedimiento. Llevo a cabo conciliación de las partes o invito al Centro de Justicia Alternativa respectivo. El tribunal ahora tendrá que hacer depuración del debate, es decir, participar de la litis para mejorar la litigación en el procedimiento. Es un modelo muy alemán también esto, calificación sobre la admisibilidad y desechamiento de pruebas, donde las partes van a poder establecer incluso un debate para su admisibilidad o desechamiento, este va a ser breve. Y citación para la audiencia, hay concentración de audiencia, si no requiero pruebas especiales o necesarias en su desahogo, alguna preparación especial, me voy a una sola audiencia en el procedimiento. Y la audiencia de juicio tendrá alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegato de cierre, dictado de sentencia, plazo para llevar a cabo la aclaración de la sentencia definitiva que no se va a computar dentro del plazo para el recurso de apelación respectivo. Me toca la exposición respecto de la materia familiar, el libro cuarto, y voy a comenzar con las generalidades. Respecto de las disposiciones generales, se maximiza el principio publicístico, la oralidad, la oficiosidad, la publicidad, la inmediación, el tener a las partes, el juez o jueza frente a ellos. Se reconoce la protección reforzada que se tiene que otorgar a niños, niñas y adolescentes, se reglamenta la forma en la que van a ser escuchados, en la que van a dar su opinión, en la que va a ser valorada su opinión y va a ser reconocida. De la misma manera es que se señalan cuestiones inherentes al tratamiento de la violencia a personas en situación de vulnerabilidad, la forma, las medidas provisionales e incluso las órdenes de protección. Y tomando de base estas órdenes de protección, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Existen generalidades en cuanto a que hay ciertas leyes especiales y por tanto existe el reenvío a estas leyes especiales para otorgar toda esta protección reforzada. Hay oficiosidad y hay inmediatez. La temporalidad, si la ley especial no exige una temporalidad menor, el juez o jueza tendrá un plazo no mayor a 24 horas para decretar las órdenes de protección tendientes a salvaguardar a las víctimas de violencia. Los principios de las órdenes de protección son la urgencia, la protección, la utilidad procesal, la accesibilidad, la necesidad y la proporcionalidad. La urgencia, la inmediatez sobre todo. Algunos tipos de los ejemplos de órdenes de protección vienen dentro de una sección especial para ello y subrayo la suspensión del régimen convivencial, por supuesto en protección a los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. El alejamiento, la reacción policíaca inmediata, la desocupación del domicilio conyugal, el inventario de bienes, todas estas cuestiones tendientes a proteger a las víctimas de violencia. Existen cuestiones aún más específicas inherentes al registro en el padrón de deudores alimentarios, a la retención de pasaportes, de documentos migratorios. Bien, las órdenes de protección se dictan con la mayor celeridad. Una figura también importante, y si me ayudan con la diapositiva, es la figura de los alimentos, es el día a día de las personas y si bien está regulada de manera sustantiva, es una figura eminentemente sustantiva, es que se le da el andamiaje procesal para la inmediatez, para que los acreedores, las acreedoras alimentarias puedan allegarse a sus alimentos y se establece un plazo máximo de 24 horas para realizar el decreto y las sanciones tanto para los deudores alimentarios como para las fuentes laborales que no realizan la aplicación del descuento. Se señalan cuestiones inherentes a tutelar el principio de proporcionalidad con la confección de los estudios socioeconómicos y las cuestiones relativas a la revisión de la cuantificación de la pensión alimenticia, lo cual de manera oficiosa, desde este momento adelanto, pues se realiza en la audiencia preliminar. Ahora, existen también trámites especiales, trámites como lo es la jurisdicción voluntaria, y se prevé que una vez que está admitido el trámite,
En el mismo auto admisorio se provee respecto de la confección o de la preparación de los medios de convicción. Una vez que esto suceda, se señala la fecha para el desahogo de la audiencia especial, audiencia oral, preferentemente videograbada, en la cual se va a dictar el fallo correspondiente. Ahora, quiero señalar dos ejemplos muy significativos y que revisten la sensibilidad de la materia familiar y que se tramitan en vía de jurisdicción voluntaria. Un ejemplo es la adopción. Se señalan herramientas para lograr no nada más la rapidez en cuanto a la emisión del certificado de idoneidad mediante la coordinación de la autoridad administrativa con la autoridad jurisdiccional, sino también que se escucha a las personas que intervienen, se escucha a la persona que probablemente pueda ser adoptada en audiencia de protocolo. De la misma manera es que, de ser así, de desearlo, de ser voluntario, se prevé un acompañamiento psicológico, no nada más para adoptante y adoptado, sino también para la persona que otorga el consentimiento, ya que pues es una decisión difícil y pues se prevé el equipo interdisciplinario que siempre reviste a la materia familiar. Otro ejemplo importante en este trámite de jurisdicción voluntaria lo es la declaración especial de ausencia, a la cual ya se han referido. Nos compartió nuestra compañera Ileana que son 113,000 personas en un registro, o aproximadamente 113,000 personas. Es necesario el reconocimiento de los derechos de las familias, de las personas desaparecidas y también de las personas desaparecidas, darle la celeridad, que puedan acudir vía comparecencia, que esta comparecencia sea proveída en las 24 horas siguientes a que sea recibida, que se provea respecto de las medidas provisionales y la efectivización de estas medidas provisionales. De ahí es que se señalan las cuestiones inherentes a la declaración especial de ausencia, por supuesto, con cuestiones de reenvío a efecto de no lesionar la constitucionalidad del cuerpo normativo, sin embargo, haciendo este reconocimiento especial y dotando de competencia o bien señalando expresamente la competencia para que las personas, las familias que han vivido, pues en palabras ya dichas, este calvario, pues no tengan esta experiencia de revictimización, sino de un reconocimiento de derechos. Bien, esto es por lo que conviene señalar a la jurisdicción voluntaria. Por supuesto, hay más hipótesis, sin embargo, pues el tiempo es poco, y por ello quisiera señalar otro procedimiento especial, que es el divorcio bilateral, o también conocido como divorcio por mutuo consentimiento. Están los requisitos: una única, sola audiencia oral en la que se dicta el fallo es irrecurrible. Los divorciados, las personas divorciadas salen de audiencia con su oficio para el registro civil a fin de que quede registrado la disolución del vínculo matrimonial, y pues es conveniente señalar que se le da intervención para ciertos casos a los notarios y a las notarias a fin de que se lleve a cabo ese procedimiento en las notarías o bien ante las oficinas del registro civil. Ahora, ya entrando en el juicio oral familiar, pues quisiera resaltar 4 puntos. Primero, la sencillez en la vía. Todas las acciones en materia familiar se pueden dilucidar, que no tengan una tramitación especial, se pueden dilucidar en la vía oral familiar. Concentración, abreviación, sencillez ante estos procedimientos. Se puede iniciar el juicio ya sea por comparecencia o mediante escrito. Ahora, existe un marcado impulso en cuanto a la mediación, en cuanto a la conciliación, a los mecanismos alternos a la resolución de conflictos, por supuesto, en los casos en los que se pueda realizar una mediación y una conciliación, es decir, donde no acontezca actos de violencia. Ahora, también se incluyó el desahogo de una prueba anticipada. La prueba anticipada a efecto de verificar los datos que van a motivar el decreto de alguna medida provisional. De ahí es que se puede realizar antes de la audiencia de juicio el desahogo, antes de la audiencia preliminar, según la urgencia, que la urgencia reviste a la materia familiar. Y se incluye un pequeño apartado de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa está mirando hacia el futuro, está analizando el derecho familiar en pasado, presente y futuro, y viendo la restitución de derechos, la restitución de vínculos familiares. Por eso se hace alusión a la justicia restaurativa, al reconocimiento de responsabilidades y al plan de restitución de derechos.
Respecto a la audiencia preliminar, mi compañero ya explicó, es un sistema de 2 audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Pero en la audiencia preliminar se prevé la junta anticipada ante la persona secretaria judicial para que se lleve a cabo un tratamiento de convenio, convenio total, convenio parcial, convenio de hechos, convenio de pruebas. Entonces, pues esta situación pues va a agilizar mucho los procedimientos y va a maximizar la conciliación y la mediación. Luego, inmediatamente después, el mismo día, es que se lleva a cabo la segunda fase de la audiencia preliminar ante la persona juzgadora, a efecto de ¿qué? De enunciar la litis, de depurar el proceso, de realizar la sanción del convenio, ya sea total o parcial, de sancionar los acuerdos de hechos y de medios de convicción, proveer sobre la admisión de pruebas, las medidas provisionales, la revisión oficiosa de las medidas provisionales que tanto urgen en materia familiar y propiciar de nueva cuenta y en los casos que así lo permita, la conciliación. Cuando la última fase es la fase de, si gustan la diapositiva, la fase de citación para audiencia de juicio. Es necesario la tutela del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, por tanto se prevé que en la citación de juicio, cuando exista la solicitud de la disolución del vínculo matrimonial, se provea respecto de esta disolución y puedan continuar las partes pues con el cambio de estado civil el procedimiento. La audiencia de juicio se fijará en los 40 días después de celebrada la audiencia preliminar y pues la audiencia de juicio se compone principalmente de 3 etapas: alegatos de apertura, desahogo de medios de convicción, alegatos de clausura y la emisión del fallo. Si es posible, y esperemos que así lo sea, en el mayor de los casos, se va a dictar la sentencia ese mismo día mediando algún receso, o bien, en casos complejos, dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, en el entendido de que deberá de existir la versión escrita en los 3 días hábiles siguientes y en los casos que así lo amerite o corresponda la sentencia en lectura fácil. Escuche bien. De una manera. El libro quinto tiene 2 grandes títulos. El primero de ellos son los sucesorios. Ahí me voy a tardar 2 minutos. Solamente voy a precisar las consideraciones que a mi juicio cambiaron de las legislaciones locales, sobre todo la de la Ciudad de México. Y el título segundo, que se llama concurso civil, cambia radicalmente. Ahí sí me voy a tardar 3-4 minutos. En el primero de ellos, ¿qué se matiza? Son 2 títulos. El primero de ellos son las sucesiones, y aquí al juez se le otorga una mayor arbitrio judicial, por una parte, y sobre todo en las medidas cautelares, lo que muchos códigos no tenían y que aquí se matiza sobre todo en niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, por una parte. Por otro lado, se da certeza jurídica y se trata, en la medida de lo posible, de abreviar los términos sin perder de vista nunca la certeza jurídica. Por otra parte, en la sucesión pueden participar los notarios y también se le da una facilidad al notario para que reduzca tiempos. En resumen, 3 situaciones respecto de los juicios sucesorios. Se respetó por la constitucionalidad el derecho de cada una de las entidades federativas. Hay estados o entidades federativas que han derogado, por ejemplo, el testamento hológrafo, es decir, aquel que se hace de puño y letra del testador. En otros ordenamientos de las distintas entidades federativas sigue vigente, igual como el testamento privado, el testamento hecho por los navegantes, es decir, los militares, pero aquí se revisó todas las legislaciones para que precisamente no se violentara el principio constitucional. Respecto al arbitrio que tiene el juez, es fundamental porque se suman en las distintas secciones etapas, porque antes sí sabíamos cuándo empezaba un juicio sucesorio, pero nunca sabíamos cuándo se termina. Hay juicios sucesorios 10, 15 años, lamentablemente. Hoy, afortunadamente, se establecen plazos y eso es la justicia que realmente necesitamos, no plazos abiertos que perjudiquen todos los intereses de las personas.
Hasta ahí me quedo respecto de esa parte por el tiempo. El siguiente título se llama Concurso Civil. Ese cambia radicalmente. Aquí se vislumbraron distintas leyes extranjeras que precisamente regulan el concurso civil de personas físicas, no comerciantes. Como ustedes saben, tenemos una ley de concursos mercantiles que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes 12 de mayo del año 2000 y que ha tenido fundamentalmente 3 reformas. ¿Qué se hizo de ello? Se estableció un procedimiento extrajudicial, lo que nadie tenía. Y ese procedimiento extrajudicial, el encargado se le denominó facilitador o conciliador. ¿Qué hace el conciliador? Rápidamente. Él facilita a través de un formato único que tiene que llenar el concursado, el deudor, para que exprese ahí su situación financiera, qué deudas tiene, qué compromisos dejó de cumplir y por qué también cayó en ese incumplimiento generalizado, es decir, sus obligaciones líquidas y vencidas no pudo cumplir. Ese facilitador debe estar certificado, no es cualquier persona, y ese facilitador o conciliador va a ayudar al deudor a llegar a un convenio que permita al deudor y a los acreedores formar una balanza de equilibrio. Eso es lo que se busca. Y los plazos se acortan, es decir, en el convenio 2 meses solamente para llegar a un acuerdo. Y ahí voy a hacer una breve situación, creo que me queda un minuto rápidamente. Al deudor, sus servicios básicos, por ejemplo, internet, teléfono, agua, luz, por orden judicial, no se le cortan. Es decir, se suspenden los pagos de esos servicios. Respecto también a la vivienda, se establecen plazos precisamente para que la familia no sufra. Eso yo creo que es loable. Se dice que el derecho no puede permanecer ajeno a los fenómenos políticos, económicos y sociales. Este título segundo del libro quinto cambia radicalmente la justicia. La situación económica del país es triste, todos lo sabemos. Las crisis económicas, quizá los que tenemos esta edad, tristemente somos hijos de la crisis, pero lo que busca este libro, este título, es que el deudor llegue a un convenio, solucione su situación económica y que le permita reparar en la medida de lo posible y cubrir sus deudas para que en última instancia pueda salir adelante. Por último, se le da un curso, es obligatorio a la persona que incumplió, para que precisamente se procure no caer en ese estado de incumplimiento general del pago de sus obligaciones líquidas y vencidas. Me encantaría continuar porque sí cambió todo. De las legislaciones son pocas que tiene este libro, yo sí les recomiendo que lo puedan ver, cambia radicalmente para todos y aquí el derecho se refleja que nunca perdió de vista, como todo el código, las necesidades sociales precisamente para llegar a una armonía social. En ese sentido, en cuanto al libro sexto de las acciones colectivas, haré una muy breve presentación de los componentes jurídico-normativos que se pretenden incorporar en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como antecedente, bien vale la pena mencionar que con la reforma al artículo 17 constitucional, en 2010 el legislador integró las actuales acciones colectivas como un medio de defensa de los derechos e intereses colectivos difusos, los colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva, dando como resultado la incorporación de las acciones colectivas y su proceso jurisdiccional en el libro quinto del actual Código Federal de Procedimientos Civiles, esto en marzo de 2012. Desde entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor, que ha sido pionera en la defensa de la colectividad, ha promovido 33 juicios de acciones colectivas, de los cuales ha obtenido 6 sentencias condenatorias, se han celebrado 7 convenios judiciales y se han resarcido al menos a 15 millones de consumidores. Y si bien pudiéramos escuchar un número muy alto de beneficiados, lo cierto es que en la práctica del litigio
se han encontrado muchos obstáculos que pareciera contradicen la esencia de aquella reforma constitucional que prometía establecer acciones y procedimientos ágiles, flexibles y sencillos, pues hay acciones colectivas que su sola admisión ha tardado hasta 5 años y otras más cuyo proceso y etapa de ejecución ha sido de más de 10 años, por mencionar algunas. De ahí que esta iniciativa tan necesaria sin duda dotará de mecanismos que ayuden a eficientar el procedimiento y con ello lograr una mejor impartición de justicia en beneficio de las colectividades. Y bien, la estructura que se propone para este libro sexto de las acciones colectivas consta de 49 artículos, divididos en un capítulo único de disposiciones generales y 3 secciones. La primera de la legitimación activa, una segunda sección del procedimiento y una tercera de las sentencias. Los cambios de mayor trascendencia con respecto al procedimiento y a los actores que intervienen actualmente son las siguientes. En cuanto a las disposiciones generales, se incluyen como organismos legitimados para la promoción de las acciones colectivas al Instituto Federal de Comunicaciones, esto en lo que corresponde a la materia de competencia económica, así como al Instituto Federal de la Defensoría Pública, como un asesor jurídico para la tutela de pretensiones en materia de consumo, de servicios públicos y privados, así como del medio ambiente. También se amplía el plazo de la prescripción para homologarlo con las reglas generales, que actualmente es de 3 años, 6 meses y se amplía a 5 años, estableciendo también que si el daño es continuo, la prescripción correrá de momento a momento y comenzará a correr a partir del último día en que se haya generado el daño. También se reconoce la legitimación pasiva a cargo de terceras personas, esto es, que algunas personas quienes resultan obligados solidarios, con independencia de que exista un vínculo jurídico directo o indirecto, pueden ser demandadas en juicio, dado que en la actualidad muchas personas físicas o morales que también afectan a la colectividad se eximen de esta responsabilidad bajo ese argumento justo de la no existencia de un vínculo jurídico directo. Por otro lado, se propone reducir el requisito relativo al número mínimo de personas que deben adherirse a la acción colectiva para que pueda ser admitida, que actualmente es de 30 personas y se propone que se reduzca a 15, haciendo que el ejercicio sea más accesible. También muy importante mencionar que se eliminan 2 grandes obstáculos dilatorios. El primero es la vista a la parte demandada para que se manifieste respecto del cumplimiento de los requisitos de procedencia, que en la práctica ha dado como resultado una serie de impugnaciones que paralizan por años los juicios e impiden su admisión. Y por otro lado, también se elimina la vista que actualmente se da con las medidas precautorias que solicita la parte actora y que además de eso, esta vista va contra la naturaleza jurídica cautelar de la propia figura. También se reducen los plazos para el ofrecimiento y preparación de pruebas, que actualmente es de 60 días para quedar de 30, con la posibilidad de una prórroga de 10 días en lugar de 20 que actualmente maneja el Código. Se adiciona la notificación y difusión a la colectividad de ciertos actos procesales que son de gran trascendencia, como la admisión de la demanda, la sentencia o la celebración de un convenio judicial, esto a través de las tecnologías de información, y no solo por los medios tradicionales como los estrados y los edictos que actualmente contempla el Código, que limitan el espectro de la población que puede conocer de una acción colectiva y en su caso añadirse para poder obtener algún interés. También se introduce el incidente masivo en ejecución de sentencias, elimina la exigencia de que existan incidentes individuales, lo que dará celeridad y accesibilidad a los grupos colectivos en esta etapa de ejecución para poder obtener los beneficios de las sentencias o de los convenios judiciales según sea el caso. En la misma etapa de ejecución también se amplía el plazo de 1 a 2 años contado a partir de que cause ejecutoria la sentencia o convenio para promover el incidente de liquidación, ya sea individual o masivo. Asimismo, el plazo para adherirse a la demanda durante el procedimiento y después de este se extiende de 18 meses a 2 años. Se modifican los efectos del recurso de apelación, estableciéndose que contra el auto que desecha la demanda procede el recurso de apelación en ambos efectos,
Sin embargo, para el recurso contra la admisión de la demanda procederá, pero únicamente en efecto devolutivo, es decir, sin que se paralice el procedimiento, porque esta circunstancia que acontece en la actualidad provoca la suspensión de los juicios, ya sea de 1 hasta 2 años en lo que se resuelven estos recursos. Finalmente, en materia de daños, se incorpora el concepto de la reparación integral del daño y la justa indemnización como una herramienta para el juzgador, dependiendo del caso concreto, para que pueda tener herramientas de condena y ordenar medidas tanto de acción como de abstención con el fin de disuadir conductas dañosas, así como procurar que no se vuelvan a repetir. Estas modificaciones sustanciales al procedimiento de acciones colectivas significarán un gran avance en materia de justicia colectiva, trayéndola como un verdadero derecho fundamental, otorgando equilibrio procesal a las partes, dotándoles de mecanismos que aseguren un debido proceso, pretensiones efectivas, medios de defensas eficaces y certidumbre jurídica. Muchas gracias. Trámite de los recursos, una vez que durante el procedimiento se buscó por todas las maneras posibles tratar de negociar, conciliar, mediar y no se logró, entonces se dicta sentencia definitiva. Durante todo el procedimiento tiene tintes de conciliación, los métodos alternativos, incluso negociación, remisión a centros de justicia, se dicta sentencia definitiva. Una vez que se dicta sentencia definitiva, entonces este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene tintes de derechos humanos muy claros. Uno de ellos es la doble instancia, es decir, 2 personas deben de opinar, ya sea unitaria o colegiadamente, para que una persona sea condenada o absuelta. Se privilegia entonces siempre el recurso. Otro recurso judicial efectivo es otro de los derechos humanos, como es que el recurso sea efectivo. Es decir, se elimina una multiplicidad de recursos y una multiplicidad de efectos y solamente tenemos recurso de apelación para primera instancia y recurso de reposición para segunda instancia y solo casos muy excepcionales la queja contra denegada apelación y la queja contra el excesivo monto de una fianza tratándose de apelaciones contra sentencias definitivas en efecto devolutivo, donde tienen derecho a presentar fianza para la ejecución o contrafianza. En ese sentido, tenemos la apelación, la reposición y la queja. La apelación tiene varios puntos importantes. Se admite solamente en ambos efectos contra resoluciones definitivas dictadas en juicios ordinarios orales y en efecto devolutivo en juicios especiales orales. Como ya habían hecho referencia, el Código contempla juicios ordinarios orales y juicios especiales orales. Algo relevante que ya había comentado la senadora Sánchez Cordero, ministra en retiro, es si se apela a una sentencia definitiva, ahí se tiene que abrir un capítulo inicial de violaciones procesales y después violaciones que están dentro de la sentencia definitiva. Si la sala, ya sea unitaria o colegiadamente, detecta una violación procesal, no regresa el asunto, es decir, no existe reenvío, se elimina el reenvío y la sala, con las mismas formalidades que el juez, tramitará, es decir, si tiene que admitir y desahogar una prueba, pues la hará como juez oral, tendrá que ponerse la toga el magistrado oponente y salir a oralizar el procedimiento, siempre con el principio de oralidad, es decir, a través de que el mensaje sea entendido y comprendido entre el emisor y receptor, siguiendo la línea del derecho cotidiano, que es donde nació esta reforma del artículo 17 constitucional. En ese sentido, asume jurisdicción, ya no lo regresa, él tramita todo y dicta la resolución y ya se va ahí al colegiado, es decir, ya no estamos buscando regresar y regresar y regresar, él directamente va a dictar. En ese sentido, vamos a tener que trabajar muy duro, ministra, diputada, en el tema de las audiencias preliminares. Perdón que me rezo un poquito, pero todo esto va a tener éxito si en las audiencias preliminares se tiene mucho éxito. Si no hay fijación de hechos no controvertidos y acuerdos probatorios para excluir todo el camino de litigio, si no se hace una reducción, va a haber un colapso para los jueces y para las salas, porque ahora vamos a conocer y vamos a tener que resolver todo en la sala para que llegue más depurado una vez que llegue ante los tribunales colegiados de circuito. Tiene que estar muy depurado el procedimiento, por eso es que hay que esforzarnos bastante, no solamente en todo lo que ya se ha hablado, sino yo también pediría mucha capacitación a todos nosotros, a todos los funcionarios, a todos los que vamos a ejercer, a los que vamos a llevar audiencias, requerimos mucha capacitación porque
El paradigma cambia, no artículos, no leyendas sacramentales, no cita de artículos solo por citarlos, sino con un lenguaje de derecho cotidiano para poderlos comunicar con los ciudadanos, porque este Código Nacional nació para los ciudadanos, no para las personas juzgadoras, ni para los tribunales colegiados o para hacer más fácil para nosotros las cosas, es para que los ciudadanos tengan pleno conocimiento. En ese sentido, en la sala, una vez que se apela, se lleva a cabo una audiencia oral, las personas que se sienten agraviadas por la resolución expresan sus agravios en forma oral, un resumen, sin perjuicio que lo hagan también por escrito, después circula el asunto, ya sea que se resuelva unitario o colegiadamente, se señala otra fecha de audiencia donde el magistrado ponente tendrá que explicar los efectos de su resolución, por qué confirma, por qué modifica, por qué revoca la sentencia del juez de primera instancia, y tendrá que hacerlo con una explicación sencilla, clara, entendible, a las partes materiales, no a los abogados. ¿Sí? Esto no está para los abogados, ni está para los juezas y jueces, ni para las abogadas, es para los justiciables. Entonces, el magistrado ponente, esto es un cambio tremendo en el sistema de administración de justicia, porque entonces los magistrados tendremos que explicar por qué confirmamos, modificamos y revocamos. Ya no va a ser la comunicación escrita de que ahí te van 250 hojas de una sentencia, donde a veces ni siquiera nosotros le entendemos qué dice, pero ahí va, menos el justiciable le va a entender y solamente le dice al abogado, ganamos o perdimos y nos vamos al amparo. Si la magistrada ponente le explica los efectos de la sentencia, posiblemente diga a su abogado, ¿sabes qué? Tiene razón la magistrada o el magistrado, ¿para qué nos vamos al amparo? Y saneamos todo el sistema procesal. Después viene también la posibilidad de que en sentencias definitivas de efecto devolutivo, aquellos juicios especiales donde generalmente es el dinero el que se maneja, no es necesario en ambos efectos, es efecto devolutivo y continuamos con el juicio, pero pueden exhibir fianza para suspender o contrafianza para continuar con la ejecución y se le aplican las mismas reglas. Una audiencia de resumen de agravios y después una audiencia de explicación de sentencia y ya se manda a publicar por medios normales. Entonces entendemos que ya no habrá revocación, ya no habrá apelaciones intermedias, sino que todo lo ataco a través de violaciones procesales. Solamente se contemplan algunas apelaciones antes de juicio, muy pocas durante el juicio como un incidente en nulidad por defectos en el emplazamiento y en ejecución de sentencia la apelación procederá contra el último acto para ejecutar el punto resolutivo respectivo. Nos quitamos apelaciones y apelaciones y apelaciones intermedias por cualquier cosa en ejecución de sentencia están apelando, no. Hasta el último acto para ejecutar el punto resolutivo, ahí atacas eso y también ataco las violaciones procesales. Si hay una violación procesal, también la sala sanea y lleva a cabo a través de una audiencia oral el remate respectivo. Entonces esto es muy importante porque no se están rebotando los asuntos. Y por último, las reposiciones para la sala. Si la sala va a reponer aquellos asuntos que serían apelables, algo grave, algo que está debidamente establecido en el Código Nacional, ante la sala procederá a la reposición como procedimiento de carácter horizontal, es decir, la misma sala decidirá una superioridad. Por último, la queja, cuando el juez niega una apelación o niega el efecto devolutivo o en ambos efectos, se pueden ir a la denegada apelación para no esperarse hasta la sentencia o hasta la definitiva y decir, te regreso el asunto porque tienes que admitir la apelación. No, esto sí es necesario que todas las apelaciones estén bien claras antes de dictar sentencia definitiva o más grave, en ejecución de sentencia que no le admitan una apelación cuando ya está a punto de lanzarse una casa a unas personas, bueno, pues hay que admitir el recurso de queja por denegada apelación, los efectos, o cuando esté en contra de el monto, la cantidad que se fija como fianza, oye, pues me estás fijando $1,000,000 y el $1,000,000 es el que estás condenando, pues mejor le pago al actor y ya no me voy a la apelación en efecto devolutivo, ¿no? Entonces, ahí, para no dejarlo en estado de indefensión, un procedimiento demasiado sencillo. Esto, en esencia, así de breve, porque así de breve es el recurso judicial efectivo establecido en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias. Fue un reto la discusión, la redacción del articulado referente a la justicia digital, en donde también se hicieron correlativos con los transitorios, porque este tema no nada más es un tema de regulación, sino que implica también un gran esfuerzo en la implementación, por eso se hicieron consideraciones en los transitorios, sobre todo presupuestales, porque para la implementación de las nuevas tecnologías, de los nuevos mecanismos de justicia digital, pues evidentemente se tienen que dotar a los poderes judiciales de los estados de los recursos necesarios para poder adquirir tanto el software como el hardware, la capacitación a todo el personal
y sobre todo erradicar un gran problema cultural que es el culto al expediente, que ese es un problema que hay en todas partes, no nada más para el personal judicial, sino también para los litigantes. El culto al expediente, es decir, olvidarnos de que el expediente lo es todo, olvidarnos de que lo que no está en el expediente no se puede hacer valer o no existe. Y además erradicar esas prácticas en donde lo que se visualiza en el expediente digital corresponda exacta y completamente a lo que está en el expediente físico. Entonces, hicimos primero un estudio comparado de las distintas prácticas que hay en todos los estados de la República, sin demeritar desde luego a distintos estados, pero vimos, por ejemplo, los avances en el Estado de México, en la Ciudad de México, en cuanto al litigio electrónico, ¿no? Donde pues prácticamente se puede llevar un juicio desde la presentación de la demanda inicial hasta los alegatos ya para dictar sentencia, y donde el justiciable puede visualizar desde remotamente con su clave todos los acuerdos que se van dictando a las promociones presentadas. Pero también quisimos introducir mecanismos como los exhortos electrónicos, ¿no? Para evitar dilaciones innecesarias en los procedimientos, un sistema nacional de exhortos electrónicos, un sistema nacional de comunicaciones con otras autoridades. Sabemos que hay avances, por ejemplo, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los informes de cuentas bancarias, pero también hay que hacer mucho trabajo con distintas autoridades que reciben requerimientos y que a veces es muy complicada la diligenciación de los oficios. Yo quisiera hacer una mención especial, nos dio la oportunidad la diputada Leida, el primer foro se hizo en Tijuana y vimos con mucha emoción cómo avanzaron en Baja California en el sistema de oficios. Cada vez que un juez acuerda dictar un oficio, se genera automáticamente el oficio con la firma digital del juez, y el litigante o el justiciable lo puede descargar desde su computadora e irlo a presentar directamente a la autoridad correspondiente. Esos son, por ejemplo, prácticas que se pueden recoger y que así en el articulado se permite que pueda haber este tipo de mecanismos. Desde luego, introducir mecanismos inspirados en el sistema penal acusatorio como las audiencias a través de videoconferencias, porque muchas veces le resulta a la gente complicado, sobre todo escasos recursos o personas discapacitadas, trasladarse físicamente al local del juzgado, sobre todo en aquellos estados de la Federación que tienen geografías complicadas, donde hay distancias terribles para poder llegar a donde está el local de un juzgado. Y bueno, desde luego, los mecanismos de accesibilidad a las personas que no tienen la posibilidad de conectarse a Internet o a los analfabetas digitales, establecer estos mecanismos para posibilitar que haya incluso notificaciones electrónicas absolutamente de todo, que las notificaciones personales puedan ya hacerse electrónicamente. Desde luego, hacer valer las disposiciones de la Ley Federal de la Firma Electrónica, que lamentablemente mucho personal judicial desconoce que existe, y donde está establecido que la firma electrónica avanzada tiene el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Entonces ya se puede utilizar tanto para los jueces, los litigantes, los justiciables, incluso los peritos pueden estampar su firma electrónica para enviar el informe a la autoridad judicial electrónicamente y así evitar dilaciones. En fin, son todos estos retos que se puntualizarán con detalle por el maestro Gustavo Cárdenas, y pues nada más mencionarles que obviamente será un gran reto la discusión presupuestal, disponer los recursos necesarios para que en la implementación esto pueda ser una realidad y no nada más una aspiración legislativa. Se dice que el crédito debe darse a las obras y no a las palabras. Así debemos medir la justicia en este país, con obras y no solamente con palabras. Por eso estamos hoy aquí planteando este Código Nacional, después de horas y horas discutiendo. Obras para la gente que lleva 10 años en un juicio porque no han logrado notificar a una de las partes, para la gente que tiene que visitar diario un juzgado para ver si acaso por un milagro se movió su juicio, o para la gente que se ha resignado porque sus expedientes fueron manipulados, alterados o de alguna forma se perdieron.
En este código se incluye un libro de justicia digital que ya adelantaba Luis Genaro. En esta era digital, la justicia debe dar más pasos hacia allá, hacia la justicia digital. El senador Genmar Martínez, en una sesión de la Comisión de Justicia, señaló que la regla general debe ser que si vamos a homologar, tenemos que empujar lo digital. El impacto de este libro de justicia digital no es menor. En el último censo de 2022 del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, el INEGI señaló que los juicios civiles y familiares representan el 70% de los juicios que hay a nivel de las entidades federativas, y este impacto es aún más grande si reconocemos que este código es una ley supletoria de varias otras leyes. En esta materia de justicia digital, los cambios que se proponen son básicamente los siguientes. No se trata de un procedimiento especial, no es un juicio en línea como juicio especial, sino que es una modalidad por la que se pueden tramitar todos los procedimientos que están regulados en el código. Y se señalan los principios que se deben seguir en estos procedimientos en línea, que son los principios de legibilidad, de equivalencia funcional o no discriminación, de neutralidad tecnológica y de seguridad en la información. Destaco el primero, de legibilidad, porque son las partes quienes pueden optar por acudir a estos procedimientos en línea. Por otro lado, hay un catálogo que no está en este libro, sino en los primeros artículos, sobre todas las definiciones en materia de justicia digital. Ya adelantaban algunas, como el metaverso, o los procedimientos en línea, los sistemas de justicia digital, las videoconferencias, los enlaces, todo este tipo de cosas están ahí definidos. Y estas nuevas definiciones lo que nos afirman es la entrada de, digamos, los pasos que México está dando hacia adelante, hacia una nueva era jurídica, no solo en el país, sino en el mundo entero. Es un código, como decía la senadora Sánchez Cordero, de avanzada, que reconoce la existencia de un espacio virtual, que reconoce la posibilidad de convivencia de entes jurídicos en ese espacio digital. Por otro lado, también hacemos mucho énfasis en que esta transición hacia lo digital es gradual, ¿no? No podemos pasar de un día a otro hacia lo digital, pero sí es una tendencia a ir hacia allá, sobre todo, como decían, hacia los expedientes electrónicos. También está el tema que ya decía Luis Genaro, de las notificaciones y las comunicaciones electrónicas. Este tema de las notificaciones electrónicas, la senadora Sánchez Cordero lo mencionó en alguna reunión de la Comisión de Justicia, diciendo que en muchas ocasiones estas notificaciones o no notificaciones obviamente son objeto de muchísima corrupción. Por eso, otra de las finalidades de este libro es reducir la corrupción en el país para hacer procesos más prontos y que la justicia sea más expedita. Otras de las innovaciones propuestas son las reglas para llevar a cabo una audiencia de manera virtual o alguna diligencia de manera virtual, las acciones mínimas que deben adoptarse en materia de seguridad de la información y el reconocimiento de plataformas, sistemas y herramientas electrónicas como un desarrollo pues, adicional, progresivo y optativo. Justicia es que las y los justiciables tengan la opción de escoger entre diferentes modalidades de procedimientos. Estas adiciones al nuevo código buscan evitar entorpecimientos innecesarios, corrupción y modelos anticuados de justicia para darle la bienvenida con más fuerza a la justicia digital. Retomo mis palabras iniciales, el crédito no está en las palabras, está en las obras. Estar comprometido con la justicia es entender que tiene que avanzar y adaptarse a su época y modernizarse. Lo que se estanca se hunde. Una vez que le demos la oportunidad a la justicia de avanzar, este país se verá diferente. Todavía hay mucho que hacer, que decir y que mostrar. El futuro de la justicia es digital. Que conforman el libro noveno de la sentencia, vía de apremio y su ejecución. Como magistrado del circuito e integrante del Poder Judicial que resuelve controversias, es muy enriquecedor y motivo de reflexión el estar situado ahora desde el punto de vista de la creación de la norma, como parte del quehacer cotidiano de las y los legisladores. El libro noveno cuenta con un título único denominado De la ejecución de la sentencia y comprende 5 capítulos. Voy a hacer una apretada síntesis de la síntesis.
El capítulo primero de la sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, en 5 artículos, aborda temas relevantes como la ejecutoria por ministerio de ley, la firmeza de las sentencias definitivas o interlocutorias respecto a prestaciones futuras y juicios que por su naturaleza así proceda, la ejecutoria por declaración judicial y la declaración de oficio. Es un tema de vital importancia para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales en el proceso jurisdiccional, porque le da efectividad en su conjunto al sistema de justicia procesal, civil y familiar. El capítulo segundo de la vía de apremio y ejecución de sentencia consta de 43 artículos y aborda temas como los principios fundamentales que ya se han mencionado aquí, que son el cumplimiento voluntario, ejecución con óptica de derechos humanos, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad, celeridad, buena fe y lealtad procesal. Asimismo, las notificaciones personales, la ejecución de sentencias definitivas, la cuantificación de lo resuelto en las sentencias, la rendición de cuentas o los plazos para exigir la ejecución. Se detallan los distintos aspectos de la ejecución de sentencias, transacciones y convenios judiciales y extrajudiciales, así como las etapas y plazos para su cumplimiento. Se regula también cuando la condena al pago fue por cantidad líquida e ilíquida, la rendición de cuentas y las excepciones contra la ejecución de sentencias, es decir, la de pago, transacción, compensación, compromiso en árbitros, novación, la espera, la quita y cualquier otro arreglo que modifique la obligación. Es importante destacar la atención a los principios de justicia y equidad en la vía de apremio y la garantía de los derechos de terceros afectados. Capítulo tercero del embargo. Contiene 40 artículos. Tiene que ver con temas como el auto de ejecución en la audiencia de cumplimiento, el derecho de designar los bienes y orden para los embargos, la designación de embargos sobre créditos o cuentas bancarias, la inscripción, el aseguramiento de créditos, la administración de los bienes embargados y la valoración de los mismos. Estas disposiciones se presentan de manera sencilla y accesible y están diseñadas para garantizar un proceso de embargo justo. El capítulo cuarto del remate en subasta pública, que consta de 45 artículos, se enfoca en que todo remate de bienes inmuebles o muebles será público y deberá celebrarse en la sede de la autoridad jurisdiccional que fuere competente para la ejecución. Trata temas como la publicidad y sede de la jurisdicción en el remate, plazos para la exhibición de avalúos de bienes inmuebles, la opción de adjudicación directa de bienes, los procedimientos durante el día de la subasta. Asimismo, cuando el importe de la venta no fue suficiente para cubrir el crédito de la persona ejecutante, las características del dictamen pericial sobre el inmueble, la opción de adjudicación directa de bienes, la presentación del avalúo de bienes inmuebles, las facultades de las personas acreedoras, entre otros. Finalmente, el capítulo quinto de la ejecución de la sentencia y demás resoluciones de las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas. En 5 artículos se refiere al cumplimiento del exhorto y la no existencia de excepciones ante la autoridad jurisdiccional ejecutora. Se explican las reglas para que una tercera persona opositora se incorpore en la vía incidental y se califiquen las excepciones. Se definen las reglas para la ejecución de sentencias por parte de la autoridad jurisdiccional y se establece la necesidad de un despacho u orden del superior de la autoridad jurisdiccional para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Ahora bien, mi reconocimiento y admiración por el grupo técnico multidisciplinario conformado por especialistas en Derecho Civil y Familia, abogados, litigantes, juezas, jueces, magistrados, magistradas, representantes de colectivos, así como expertos en otras disciplinas afines, y agradezco el alto honor dispensado de permitirme estar en esta tribuna y ser un simple lector de los resultados alcanzados. En el proceso de elaboración de este libro se han realizado intervenciones exhaustivas y todo este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de ofrecer un código claro, completo y actualizado que brinde soluciones efectivas a los problemas que enfrenta la práctica judicial actual en materia de ejecución de sentencias.
Cada una de las normas y disposiciones incluidas en este libro ha sido cuidadosamente analizada y discutida por el órgano técnico para asegurarse de que sean adecuadas y justas y estén en línea con los principios fundamentales del derecho procesal. El grupo técnico multidisciplinario tomó en cuenta criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación, en particular de sentencias del Alto Tribunal, que se ha pronunciado en multiplicidad de temas civiles y familiares y más de una ocasión en sentencias que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, en legislaciones procesales de diversas entidades federativas y en específico la experiencia de juzgadores de primera a segunda instancia, incluso en amparo. Este nuevo código permitirá al operador jurídico seguir los procedimientos y encargarse de una manera más expedita para llegar a la solución de la cuestión efectivamente planteada. En conclusión, el libro noveno de la sentencia, vía de amparo, vía de apremio, y su ejecución es un importante avance en la construcción de un sistema de justicia eficiente y efectivo en materia civil y familiar. Esperamos que estos trabajos, como punto de inicio, sean de gran utilidad para las y los legisladores en el fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país y quienes juzgamos, reiteramos nuestro compromiso en la aplicación correcta de la ley y en la medida de que continúe esta oportunidad en una especie, se dijo aquí, de parlamento abierto, en la mejora continua de nuestras leyes, siempre en beneficio de la sociedad. Les voy a platicar de este capítulo. Es un capítulo que se llama de la cooperación judicial internacional y los procesos internacionales. Muy importante porque es transversal, es decir, se aplica para todo tipo de procedimientos en los que tenemos lo que le llamamos los internacionalistas vocación internacional, es decir, que tienen algún punto de contacto con algún otro estado o nación que tiene un sistema jurídico diferente. ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, desde saber quién va a ser el juez competente, cómo se va a ejecutar una sentencia proveniente del extranjero y cómo se va a colaborar en los procedimientos para que tanto nosotros respondamos a los requerimientos del extranjero como en el extranjero nosotros podamos gozar de la ejecución de estos actos procesales, lo cual nos lleva a la cooperación judicial internacional. Agradezco a la CONATRIB y a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. CONATRIB porque hizo un muy buen capítulo y a la Academia de Derecho Internacional Privado porque colaboró para incluirle algunas otras figuras del derecho internacional que ya hoy han madurado. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Puntos importantes que vale la pena mencionar en general es que se trasladan principios ya maduros del derecho internacional privado procesal a este código. Segundo, muy importante, que ya las entidades de la República, aquellas que tenían algunas disposiciones de carácter internacional o de procesal internacional, ya no van a ser aplicables, sino que van a ser homologadas, lo cual nos va a ayudar muchísimo porque se jugaba con las jurisdicciones para ver en qué lugares sí se podía y en cuáles no aplicar este derecho. Tercero, muy importante, se reconoce la especialidad en el internacional privado para proteger a las niñas, niños y adolescentes, tanto porque se impide la ejecución de sentencias que vayan en contra de los derechos de ellos, como se tome en cuenta en específico para aquellos casos en que tenemos situación de niñas, niños a nivel internacional, tales como adopción internacional o sustracción internacional de menores, que es algo que nos golpea muchísimo a nosotros. Además, se tome en cuenta algo que es un hito que va a ser tan fuerte como el cambio que se hizo en 1988 en materia de reconocimiento del derecho extranjero. Y es que ya no va a haber duda de qué tipo de reconocimiento se le va a dar a la aplicación del derecho extranjero. El derecho extranjero es derecho, está sujeto a que se acredite el alcance, obviamente su vigencia, como en cualquier otro derecho, pero ya no se va a poner en duda para efecto de dilatar la justicia cuando proviene de otro país o que nosotros queremos que se ejecute en otro país, salvo cuando se trata de usos y costumbres. Usos y costumbres es el único caso que, como en México, están sujetas
a prueba como si fueran hechos. La siguiente, por favor. Capítulo primero, competencia. Regla general, es competente el juez del domicilio del demandado en asuntos de carácter internacional. Pero también ya hay especificación de quiénes son los jueces competentes o las autoridades jurisdiccionales competentes, que es el lenguaje que ya se va a ocupar, para la declaración de ausencia, la restitución internacional, filiación, derechos reales, personas en situación de vulnerabilidad, hechos ilícitos, muy importante, sucesiones, algo que necesitábamos, adopción internacional y alimentos. Asimismo, se señala quién va a ser el competente para la ejecución de sentencias con claridad, que es el del lugar del domicilio del que va a ser ejecutado o de donde se encuentren los bienes. Tenemos un apartado muy importante que es el reconocimiento de la renuncia de jurisdicción o prórroga de jurisdicción que conocemos, y es cuándo va a haber problemas para respetar la selección de jurisdicción en contratos y convenios. También una regla que ya es internacionalmente válida, la de denegación de justicia, es decir, que no se vale que una autoridad jurisdiccional diga no me toca resolver cuando otras también lo han hecho, porque tenemos caso de denegación de justicia, y en este caso se le pide a la autoridad jurisdiccional mexicana que asuma competencia y se resuelva. La que sigue, por favor. En materia de cooperación procesal estricto sensu, tenemos, primera, notificaciones, emplazamientos y medidas cautelares. Algo importante de las medidas cautelares es que se vigila que se cumpla con los principios e instituciones fundamentales del derecho mexicano. En materia de pruebas, se admite la flexibilidad de poner diferentes tipos de pruebas según nos lo indiquen o soliciten, siempre y cuando no se vaya en contra de los principios fundamentales. La que sigue, por favor. En materia de cooperación de asuntos de niñas, niños y adolescentes, ya está mejorado el derecho a la visita, porque como ustedes saben, uno de los principales vicios que había con las cuestiones internacionales era la sustracción y evitar que los padres tuvieran oportunidad de visitar a sus hijos. Esto está regulado. Hay medidas de restitución internacional expeditas, que es otro de los grandes temas para evitar que los menores de edad sean sustraídos indebidamente y que por el mero transcurso del tiempo hay impunidad, dado que el sustractor ya los ambientó a él y entonces desgraciadamente no se pueden adaptar. Se regula el proceso de restitución atendiendo además a las convenciones de las que México es parte. La que sigue, por favor. Una cosa muy interesante que es complemento del libro anterior, que se regula la utilización de videoconferencias en asuntos internacionales, y algo que es, creo que un avance de verdad de un siglo al otro, que es la información del derecho extranjero. ¿Cómo vamos a conocer el derecho extranjero que va a ser aplicable en México? Porque la autoridad jurisdiccional deba de aplicarla en virtud de normas conflictuales o por decisión de las partes, así como nosotros de qué manera vamos a recibir la información del derecho extranjero. Y se designa como autoridad central en general a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Servicio Exterior Mexicano. Finalmente, tenemos la ejecución de sentencias, la última, por favor. La ejecución de sentencias y laudos dictadas en el extranjero. Tenemos una parte que se refiere a la ejecución en general, que es lo que en todos los casos se va a tener que hacer con resoluciones, y la parte especial, que es cuando la ejecución deba de ser forzosa, en que se requiere más requisitos a las partes. Sin embargo, en ningún caso se le permite a la autoridad jurisdiccional meterse al fondo de los asuntos, porque eso ya fue decidido en otro lado, siempre y cuando se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, no procede el recurso para suspender esta ejecución, lo cual la hace más rápida. Muchísimas gracias. Este código, como todo decreto, se compone de dos clases de artículos que se relacionan e interactúan entre sí, aun cuando cumplen con propósitos diversos. Por una parte, tenemos a los artículos que regulan propiamente la materia de que se trate o la materia objeto del código, y por esa razón podríamos llamarlos como artículos
principales. El carácter de estos artículos principales, permítanme denominarlo y tomarme esta licencia solo para este efecto, son permanentes, los cuales han sido presentados por quienes ya me han antecedido en el uso de la palabra. Y correlacionados con estos artículos principales y permanentes, encontramos otro tipo de artículos a los que me referiré enseguida y que son los transitorios. Estos artículos tienen una vigencia temporal, pues sus efectos se agotan con el simple transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición específica que regula el artículo en cuestión. El carácter de estos artículos, también tomándome una licencia, podríamos decirlo que son secundarios, porque como lo hemos visto, se agotan de inmediato y van asociados directamente con los artículos principales o están complementando alguna cuestión vinculada allá. En este sentido, se me ha dado la oportunidad, el privilegio de presentarles el régimen transitorio de este código, el cual ya se nos ha dicho en alguna participación previa, se compone de 20. Y entre sus disposiciones más importantes encontramos las siguientes. Ahí tenemos las primeras. La entrada en vigor gradual de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cómo va a ser la entrada gradual? Bueno, para ello va a ser de conformidad con una declaratoria que emitan, por una parte, de manera indistinta y sucesiva, las cámaras del Congreso de la Unión para el régimen federal y las legislaturas de las entidades federativas para los regímenes locales. Esto previa solicitud que haga el Poder Judicial respectivo. Claro, esto no podrá exceder del 1 de abril del 2027. Es el día límite. También se prevé que entre la declaratoria de entrada en vigor y la entrada en vigor debería mediar un plazo máximo de 120 días. En todos los casos, una vez vencido el plazo, sin que se hubiera emitido la declaratoria y posteriormente sin que hubiera entrado en vigor el código para la entidad federativa o para la federación, su entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional. Con esto evitamos cualquier contratiempo que se presente en el camino, pero claro, sin exceder del día 1 de abril del 2027. Esto tiene como consecuencia la abrogación gradual de la legislación procesal civil y familiar, que hoy día se encuentre vigente. ¿Cómo se va a dar? Bueno, asociada con lo que ya estábamos platicando, en la entrada en vigor gradual del Código. Los procedimientos en trámite que se encuentren vigentes al momento de entrada en vigor del Código, pues van a ser de conformidad con la regulación que estaba vigente al momento de su inicio, salvo, se dice en el transitorio, que las partes opten de común acuerdo por transitar a la regulación del Código Nacional. Hablando de acumulación de procesos, no se podrán acumular casos con regulación procesal diversa. Tendría que ser una sola. Cuando por razón de competencia, ya sea por fuero, territorio, se realicen actuaciones conforme a un fuero o sistema procesal distinto a aquel que se remiten, la autoridad jurisdiccional que está conociendo y que sea la receptora de estas actuaciones podrá convalidarlas. Para ello, en un transitorio se ponen reglas muy específicas para esta convalidación. Esencialmente es que no vulneren derechos fundamentales. Ya también se ha hablado en el tema relacionado con asignación de recursos presupuestales. Bueno, el tema de la asignación de recursos presupuestales tendrá que ser conforme a diversos principios que están en los propios transitorios de austeridad, eficiencia, eficacia y economía. Y en caso de que sea necesario que se lleven a cabo adecuaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, estas deberán ser realizadas a costos compensados. Vía transitorios se crea la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, cuya finalidad será configurar la asistencia técnica a los poderes judiciales en la instrumentación de este Código Nacional con base en el desarrollo de habilidades, destrezas y sanas prácticas procesales, así como analizar y acordar
la coordinación necesaria entre todos los operadores jurídicos. Esta comisión estará presidida por la Secretaría de Gobernación, que es quien convocará a las sesiones y ante quien se podría realizar la solicitud respectiva para el desarrollo de alguna sesión por parte de algunos de sus miembros. ¿Quiénes son los miembros de esta comisión? Bueno, van a participar sin duda alguna la CONATRIF, la presidencia de la CONATRIF, la presidencia de los tribunales superiores de justicia locales o de los poderes de justicia locales, la Comisión de Justicia del Senado de la República a través de alguna representación, junto con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y las comisiones de justicia de las entidades federativas. De la misma manera, los consejos de la Judicatura Federal, tanto el federal como los locales. De esa manera se va a dar un seguimiento a la implementación del nuevo sistema procesal civil y familiar. Deberán llevarse a cabo en el plazo máximo de 180 días naturales a partir de la publicación del decreto alguna serie de actualizaciones normativas, tanto por las legislaturas como por ajustes regulatorios de los poderes judiciales respectivos. Y esto va a ser con la finalidad de adoptar mejoras en sus estructuras, infraestructura física y tecnológica, así como en materia de capacitación. Para ello se podrán suscribir convenios de colaboración y en relación con la justicia digital que nos decían hace unos minutos, se prevé la coordinación entre el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos de las judicaturas de las entidades federativas para la armonización regulatoria y operativa respecto de la información judicial a su cargo, la cual está encaminada a la instrumentación de una plataforma digital bajo la denominación de Sistema Nacional de Información Jurisdiccional, cuyos contenidos son mínimos y están establecidos también en los transitorios. Finalmente, va a haber un formato único concursal y habrá un boletín concursal nacional digital, el cual se subirá a esta plataforma. No omito decir que a petición de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en Decidir es mi derecho, se propone la derogación a partir de la entrada en vigor del decreto de todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años. Y finalmente, y también a peticiones de organizaciones de la sociedad civil, se ha incluido un artículo en el que se dispondrá que para el caso que en la fecha de publicación del Código Nacional, en la legislación vigente de las entidades federativas, no exista regulación relacionada con el procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, a partir del día siguiente se podrán aplicar las disposiciones del Código, de este Código Nacional. Este es un concentrado, es una cápsula de los contenidos de los 20 artículos transitorios. Reitero mi